Muy buenas noches, Charlie, estamos al aire, comenzamos. Listo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas aquí en su fanpage de Casa Manualidades Nagu. Los acompaña nuevamente aquí a través de esta su posada Aralín, su bardo errante. Y de nuevo, con estas gratas charlas que tenemos para explorar todo este gran universo del rol, todo este entorno de fantasía, de investigación, de lectura principalmente, pero sobre todo de un gran entretenimiento. Así que bueno, espero que disfruten de esta muy buena travesía y a Camilo, como siempre, a nuestro DM guía, como siempre, muy buenas noches y gracias como siempre de nuevo por estar ahí acompañándonos. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por invitarme a construir juntos este espacio tan interesante. Y pues bueno, continuemos con nuestro tema del día. Claro que sí. Bueno, hace 8 días quedamos justamente hablando inicialmente de lo que fue las experiencias iniciales de lo que es la construcción de mundos. Dentro de esa construcción de mundos hay diferentes elementos que son sustanciales y fundamentales pues, para justamente constituir todo este universo que hace parte de lo que uno quiere desarrollar en el rol. Inicialmente hablábamos hace 8 días de diversos entornos, mundos de rol, pero en todos también hay algo en común y es que define un tiempo, principalmente el tiempo, cómo transcurre, cómo es definir un calendario. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son los primeros elementos para definir un buen calendario según el tipo de juego de rol? Bueno, hay varios elementos para tener en cuenta. Nosotros hablábamos la semana pasada que pues influye dentro de la construcción de un mundo tanto el DM como el jugador. Entonces, sí, es necesario, cuando se habla de tiempo, hablar, digamos, dividirlo como en varias partes. Lo primero es el tiempo entendido desde el jugador, que fácilmente se pueden estar jugando 6 horas y en el mundo pasó 1 hora. O sea, dentro del tiempo de juego solamente transcurrió 1 hora. Listo. Cuando se habla puntualmente de calendario, nosotros estamos hablando de un escenario macro que nos permite trazar eventos. Y todo calendario está pensado para eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, sin ir más lejos, con la Dragonlance, en Dragonlance, en este escenario de juego de Dungeons and Dragons, nosotros tenemos un antes y un después del cataclismo. Y el tiempo está medido con lo que sucedió antes y lo que sucedió después de la desaparición de este reino. Si pasamos a los reinos olvidados, todos los años tienen un nombre. Absolutamente todos los años están llamados de alguna manera. El año de los héroes caídos, el año de la mano de los dioses, el año de los dioses que caminan, o sea, diferentes nombres. Qué pena, no estoy siendo exacto con los nombres de reinos olvidados, pero pues son cosas que ocurren. Y sin ir más lejos, mirando en nuestro mundo, solamente el calendario contemporáneo, nosotros tenemos un antes de Cristo, después de Cristo. Es mucho mejor para que te veas, Camilo. Bueno, sí, es verdad, lo siento. Es que había dejado solamente nuestro presentador. Hoy está en mis manos esto de estar cambiando de cámaras. ¿Qué cosas? No hay problema, no hay problema. Es hábito, es hábito. Pero bueno, muy bien, como bien Camilo ya referenciaba varios ejemplos en macro
y que ya, digamos, lo que tienen un consolidado a nivel global dentro de cada universo de rol. Pero si hay un máster que quiere definir, construir y empezar a dar base y estructura a su propio calendario, ¿cómo puede llegar a ser? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder llegar a construir ese calendario propio? Mm, hay varios elementos para tener en cuenta. Yo me atrevería a decir que la mejor base es tomar un calendario de los viejos. Puede ser un Bristol, puede ser uno de estos calendarios con santoral viejos y reescribirlo. Pues, de nuevo, sin ir más lejos, con el mundo de Tolkien, Tolkien utilizaba también la referencia de este calendario, que ya luego Tolkien maneja otros calendarios. Eh, Estoy buscándolo, qué pena. Tolkien tenía un calendario específico para los elfos, un calendario específico para los enanos, un calendario específico para, para los humanos, cuando está hablando de los Númenóreanos, cuando está hablando de las reformas de los Númenóreanos, cuando está hablando del calendario de la comarca, está hablando de diferentes tipos de calendario, todos que están funcionando en simultánea. Vuelvo a colocar el ejemplo con este mundo. Y es que en este mundo, pues es que tenemos calendarios que están funcionando en paralelo. Nosotros damos por sentado que nuestro calendario occidental se utiliza en todo el mundo y no es así. Y no es así. Está el calendario chino, está el calendario musulmán. Hay diferentes tipos de calendarios, diferentes maneras de medir el paso del tiempo. Incluso también el pueblo judío tiene su propio calendario. En varias tribus africanas manejan su propio calendario. Tribus indígenas utilizan su propio calendario, que están coexistiendo. Muchas veces invitan a hacer una adaptación del mismo. Entonces son detalles que van de la mano. Y, y mire, Camilo, justamente que esa parte es fundamental porque cada calendario está atado a una noción de entorno cultural en donde fijan qué es lo más trascendente. El calendario lunar, por ejemplo, está dado por lo que son las cosechas, por las fases lunares, bueno, diferentes instancias que la definen. Hay otros que están definidos en el calendario por hechos históricos que marcaron y transformaron su cultura, su entorno. Eh, y bueno, así sucede con muchos otros elementos en los cuales hay un factor que siempre ata y que siempre define cuál es el eje común a desarrollar y a seguir dentro de estos calendarios. Dentro de esa exploración que bien ya ha hecho Camilo, ¿cuáles han sido los calendarios más extraños y en los cuales te has llevado mayores anécdotas en este trasegar de tiempo, justamente conociendo este tipo de tema? Propiamente calendarios de rol que, que dan, de los que se pueden sacar anécdotas. Cuando jugué Star Wars. Cuando jugué Star Wars, ahí hay una anécdota interesante, porque, porque están haciendo unos saltos interesantes antes, después del imperio, antes, después de varios imperios. Porque es que cuando se da por sentado que solamente este imperio de Sidious, pues es el único imperio que ha existido en la galaxia, pues no es real. El universo de Lucas, como Lucas lo pensó, ha tenido varios momentos de tiranía. Esta lucha entre la luz y la oscuridad siempre se ha estado dando. Y pues yo como DM, bueno, en este caso no, el DM es un concepto específico de Dungeons. Yo como director de juego, como DJ, tuve mi impasse para ubicar exactamente el momento, porque me interesó jugar Guerras Clon, y pues jugar Guerras Clon son determinados años específicos que me permiten cierta trazabilidad para poderlo conectar con otros eventos, básicamente para anclarlo de alguna manera a la realidad.
que fuera una historia que se está construyendo de la mano con lo que está sucediendo en este mundo fantástico. Entonces, este es uno. Otro, alguna vez como jugador, me invitaron a jugar Hombre Lobo. Y, y pues el director de juego no se puso o sea, no, que no la tenía muy clara, ya está, o sea, que el tipo dijo que quería originalmente medioevo, y yo me pensé el personaje medieval, y pues luego él hizo un ajuste donde no me quedó del todo claro, porque él incluso no quiso dar el año, si nosotros estábamos en Revolución Francesa o si estábamos después de Revolución Francesa. Lo único que me quedó claro es que se estaba desarrollando, creo que en las estepas de Rusia. Pero, pero hay cosas, o sea, digamos, eso es algo que al jugador promedio no le conecta. El jugador promedio suele estar buscando la historia, el desarrollo mismo de la historia, y se preocupa más porque el DM, cuando está dando los días del calendario, pues simplemente les dice ha pasado tanto tiempo. Y su personaje ha crecido, y su personaje ha envejecido, y su personaje ha vivido, pero solo ciertos jugadores, digamos un poco más sibaritas, son los que se permiten decir, hey, espere un momento, mi personaje nació en tal año, ¿qué hechos importantes han ocurrido a lo largo de mi historia? En uno de mis grupos de juego hay un personaje muy como Harry Potter, no es el niño, sino la niña que vivió, donde hay un hecho oscuro relacionado con su infancia, y hace parte de la construcción de historial de este personaje. Cuando le pregunto cuál es el hecho, pues me dice, pues, no sé, como decidan ustedes, DM, pero hay un hecho importante. Y este hecho, en medio de todo, conecta con la historia del lugar. O sea, todo el lugar en el que se está jugando en este momento tiene que ver con ese hecho, y con ese hecho milagroso de este personaje antes de propiamente ser personaje. Entonces, podemos decir que esto nos lleva... Fíjate, justamente lo fundamental. Señor, No, esto nos que quería acotar que ante esas experiencias, lo fundamental que es justamente el tener claridad frente a qué maneja el calendario se va a tener en esa construcción de universo. Porque como sucede en otros juegos que intentan insertar cierto universo, y como bien dices, que es del medioevo, pero resulta dando un contexto que está más 300, 400 años después, teniendo referencia al contexto de nuestro calendario normal, o sea, el que tenemos 365 días del año, bueno, el calendario gregoriano, sí, me corrige, dado caso, que es el gregoriano. Eh, entonces, bajo esas referencias es fundamental que el máster o la persona que está haciendo la dirección tenga esa claridad, porque si no el jugador se va a perder completamente. Y algo que siempre, ya saltando a otro punto, y es la construcción justamente de esos nuevos calendarios, es cómo se logra a través del tiempo justamente forjar ese calendario para que otros lo comprendan, como ha sido la experiencia a través de Miele, la esencia de las hadas, bueno, el nombre tan que se me escapa específico, de la importancia de las lunas y toda esta concepción que permite entender claramente cómo se forja un calendario para un universo propio. Bueno, digamos, esto conecta con un elemento mucho más grande, y es, ¿qué es mi mundo? Yo como DM, ¿qué mundo tengo? ¿Qué tipo de mundo juego? Donde una de las preguntas conectadas, necesarias, es ¿cuánta magia tiene? O sea, hablando en contexto de Calabozos y Dragones, ¿cuánta magia tiene? No, resulta que no es tan mágico,
O sea, es decir, hay unos cuantos objetos mágicos, los conjuros son escasos, los magos son aún más escasos, ¿vale? Vale, pero nos dice cosas. Cuando yo primero he determinado esto, luego hay otra pregunta que está conectada y es, ¿cómo se ve la magia? No, la magia se ve como algo malo. Rituales, sacrificios, demonios. Ok, esto me da un segundo elemento que conecta con cómo se entiende la magia. Y estas dos preguntas, solamente estas dos preguntas, me llevan a una tercera. Y es, ¿hubo un evento que llevara a que la magia se leyera de esa forma o en otro tiempo se vio de una forma distinta? Sin ir más lejos, estoy definiendo como algunos autores interpretan, digamos, un escenario fantástico en un mundo como este. No estoy hablando de Rowling, estoy hablando de otros autores que básicamente asumen que en este mundo hay magia, pero es escasa, casi nula, y que tiene una connotación malvada, conectada con el diablo, conectada con pactos, con sacrificios, con muertos, con religiones paganas, con religiones olvidadas, con oscurantismo. Y podemos hablar podríamos asociarlo fácilmente con un periodo de Inquisición, con un oscurantismo medieval, que lleva a su apogeo. Pero si miramos un poco más atrás, si nos vamos a un Camelot, pues nosotros nos estamos encontrando con un Arturo, con un Merlín, y son unos personajes muy distintos que donde la magia es buena. Y es curioso porque según el autor, Merlín es un personaje no bueno. Merlín no necesariamente es un personaje bueno, pero, pero que tiene, digamos que termina luchando por la causa del bien. Listo, o sea, que termina preocupándose por el bienestar de Camelot, por el bienestar de Arturo, ajeno a que este Merlín no permanecía en Camelot, él no vivía usualmente en Camelot, él solía estar yéndose a otros lugares. Ok, esto nos da un contexto importante. Sí, eso. No, y fíjate que ya hay un factor que define justamente la esencia y el factor fundamental que ata justamente el calendario, que es la magia. La magia como tal me permite, dentro del mundo de Mieles, definir diferentes momentos como ha pasado. Momentos en los cuales hubo una fase donde la magia era totalmente extraña, como bien lo comentaba Camilo, fue una primera fase, un primer momento. Luego se desata una serie de incidentes donde luego la magia ahora se convierte prácticamente en el centro y el núcleo de todo lo que acontece. Es como un vuelco 180 grados y donde ahora hablamos de magia salvaje, hablamos de otro tipo de elementos y ahí es donde uno va determinando lo importante que se han dando y es que en el calendario se van partiendo eras, se van partiendo momentos, ¿sí? Eso enriquece mucho el juego y más cuando también el jugador se involucra también en ese tipo de factores y decisiones. De ahí justamente qué elementos en un jugador ayudan y contribuyen justamente a la perfección, a la alimentación de ese calendario propio que se construye en un juego propio. Bueno, ¿qué, qué le aporta qué le aporta un jugador? Un jugador necesariamente aporta su historial. Vuelvo al ejemplo que le acabo de decir de mi jugadora, cuando ella dice, mire, es que en mi trasfondo, mi personaje salvó a su aldea, hizo un hecho portentoso, hizo algo insólito para la aldea y le salvó la vida, pues hombre, que esto conecta con algo más, que de alguna manera esto
Esto obliga al DM a eslabonar con la historia del lugar. Ahora hablaba de la magia, pero la magia no es lo único. Si nosotros nomás miramos la historia de aquí, sino la historia de nuestro mundo, propiamente nuestro calendario está asociado con un concepto religioso, ya no mágico, sino religioso. Entonces, me lleva directamente a otra pregunta importante y es, ¿cuántos dioses tengo? ¿Cuántos dioses hay? ¿Son dioses reales? ¿Son dioses falsos? Porque puede ser simplemente una filosofía religiosa, pero realmente no hay un dios detrás. Pero cuando yo empiezo a pensarme en mis dioses, necesariamente me lleva a tener unas fechas especiales. Se suele decir que el nacimiento de Cristo coincide con una fiesta, si no estoy mal, romana, que es la Saturnalia. O sea, que está conectado y está a su vez con una fiesta aún más vieja, todas fiestas solares, que están conectadas una detrás de otra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Pascua, esto en sentido estricto vendría a ser muy cristiano para el que no sabe, pero también conecta con un evento judío, donde propiamente es la Pascua, donde también conecta con una semana especial importante para los musulmanes. Y todo esto va de la mano. O sea, que lleva a una fecha, que lleva a un evento. Y de nuevo, simplemente me metí con un elemento más que digamos, en un juego como Calabozos y Dragones, pues que tiene mucha fuerza, que tiene mucho peso. Pero no es lo único. Pero no es lo único. Cuando yo me permito, pues, qué sé yo, pensarme la geografía de mi mundo, nosotros estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de unas fronteras que están cambiando. Mírese, o sea, sin ir más lejos, mírese cualquier animación de la evolución de las fronteras en Europa, que hasta el día de hoy están cambiando, que hasta el día de hoy han ido mutando. Esto no, tampoco es de gratis. Y es importante y dice cosas, porque hasta el día de hoy se celebra, o sea, se tiene marcado en el calendario fechas como el inicio o el final de una de las guerras mundiales. Se tiene marcado el momento en que fueron arrojadas determinadas bombas en determinado lugar. O sea, dícese, se suele, digamos, reconocer, no voy a utilizar una palabra tan fuerte como celebrar, lo de las bombas atómicas en Japón. Y se tiene marcada la fecha. Entonces, cuando esto yo lo extrapolo dentro de la construcción de mi mundo, míreme toda la información tan valiosa que me da. Esto no es simplemente, ay, qué bonito. No, mira la información que esto me da. Cuando yo me permito trazar determinadas celebraciones con contenido religioso, místico, político, esto enriquece la experiencia de juego. Resulta que, qué sé yo, el grupo llega a una ciudad que está en plena celebración y alguno de los personajes dice, pero, ¿qué pasa? O sea, tarde o temprano lo preguntan, ¿qué pasa? O sea, ¿qué viene a cuento? Y entonces, qué sé yo, hablando en el contexto de Dungeons, salva historia. Y entonces, no, es que se está celebrando el momento en el que la última manifestación del dios o el nacimiento del último semidios o la ascensión del mortal que se convirtió en dios. No, es que estamos celebrando un cumpleaños más de nuestro amado rey. Pero enriquece, le da información que es desconexa, porque no necesariamente hace parte de la aventura, pero enriquece, le da peso, le da credibilidad. Cuando yo DM arrojo este tipo de detalles, yo estoy picándole la curiosidad a mis jugadores. Yo le estoy diciendo, es que aquí hay cosas que importan. Para los que están siguiendo las transmisiones, seguramente en las transmisiones de los viernes habrán escuchado ya varias veces
de este famoso rey Prim y este famoso rey Prim. Y posteriormente en esta página, creo que desde el próximo lunes van a comenzar a salir unos capítulos que se escribieron sobre lo que se jugó cuando Prim era simplemente un personaje. Y este Prim, pues, ¿quién era? Un enano. Un enano que se esmeró en conseguir una reliquia para su pueblo, y cuando consigue esta reliquia, pues es que esto lo llevó a algo más. Y básicamente le llevó a convertirse en leyenda. Y una leyenda que se celebra para el pueblo enano el momento, o sea, la fecha en que encontró, creo que fue el 22 de Bau del 561. En ese momento, Prim encuentra por fin el hacha de los señores enanos. Vale, listo. Y también se tiene marcado para los enanos el momento de la muerte del rey, porque el hacha le alargó la vida y el personaje se murió, más o menos creo que fue como el 23 de Mem del 1600, una cosa así. O sea, el personaje, su cadáver, me tira su 1599. O sea, que todavía se está terminando de enfriar. Se está terminando que todavía no se lo han terminado de comer los gusanos. Y hablamos de que un enano vive más o menos unos 500 años. Este personaje más de 1000. O sea, esto dice mucho. Y le da riqueza. También porque conecta cuando mi personaje ha hecho algo que termina marcando la historia del mundo. Esos detalles justamente son los que contribuyen mucho, porque en ocasiones un máster se ata a unos elementos muy lineales y que muchas veces no permite esa versatilidad con los jugadores, solo por la obsesión muchas veces que tiene de mantener esa linealidad, de mantener esa rigidez. Y eso cierra muchos elementos que enriquecen justamente el juego. Es algo que es importante y considero señalar justamente para cualquier director, de que siempre esté dado a la versatilidad. Es decir, siempre hay un hilo conductor, exacto, eso sí, perfecto, pero es un hilo conductor que uno deja moldar, que uno suma, como en todo, como cuando uno prepara en cocina, va sumando ingredientes, esto me sirve, esto no me sirve, esto me enriquece, esto no. Y que también uno mezcla ingredientes con tiempo y en determinado tiempo. Muy cierto, muy cierto. O sea, que ya hay instancias determinadas o fundamentales que ya el máster tiene marcado. Entonces, una fecha que ya define un suceso histórico, sea por una acción de alguien, sea por un fenómeno natural, sea por un fenómeno mágico, por cualquier acontecimiento puntual, pero que todo sea Perdón, yo aprovecho, Carlos, sumado justamente a un otros momento. jugadores para Freddy. Sí, un momento, justamente. Un saludo muy especial a Freddy, quien es uno de nuestros jugadores habituales de los grupos del viernes. Freddy, desde luego. De hecho, aquí aprovecho, te invito próximo martes, acompáñanos en nuestro estudio de grabación para que sigamos hablando. Seguramente, creo que todavía seguimos con la serie de construcción de mundos, así que contamos con tu valioso aporte, siendo tú uno de los jugadores más viejos pues que llevo jugando conmigo más tiempo, ya está. Aunque también estás viejo, esa es otra historia. Y también eres el más viejo, ya está. Pero bueno, muy bien, y qué bueno que es por ahí. Bueno, retomando justamente para las personas que nos están viendo tanto en vivo como para las que también disfrutan nuestro podcast a través de Spotify, para que estén allí muy atentos y que gracias por ese seguimiento que nos hacen. Spotify para ir... otras fuentes de distribución, ya estamos en varias. También, pero es como la más sencilla. Bueno, yo estoy siguiéndola directamente ahí en la posada, entonces estén ahí al pendiente si ya hay ya está su espacio y ahí estarán los audios sin ningún inconveniente. Continuando, y justamente ya para ir redondeando esta idea de calendarios, hemos entendido que hay
calendarios o mini calendarios que se desarrollan dentro de un gran calendario. ¿Cómo justamente limitar que esos mini calendarios no terminen afectando o que, si es a propósito, terminen transformando y siendo el gran calendario? Porque esto puede pasar. O sea, ha pasado que, por ejemplo, entorno real, estamos en este momento en el 2020 por un suceso histórico que sucedió pues por el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo llevaban las personas el tiempo antes de ese gran suceso histórico? Que era a través de otro calendario, pues que lo llevaban a través de los griegos, todo ese tipo de elementos. Entonces, ¿cómo uno aterriza y hasta dónde el máster define qué tan adecuado o qué no tan adecuado es ese seguimiento, transformación del calendario? Bueno, momento, porque, claro, nosotros asumimos que este trabajo del calendario gregoriano, pues es exacto, cuando no estamos tan, digamos, tan informados, porque la verdad hay un descache entre 4 y 6 años. Realmente, Aproximadamente, digamos, sí. se suele creer que, que pues que este cálculo pues tuvo que ver con una predicción de eclipses y a partir de ahí él lo definió, pero la verdad no hay una manera totalmente verídica de poder garantizar que estas medidas que se dieron pues son reales. Aquí está, básicamente fue encargo en 1582 del Papa Gregorio XIII, que le encargó a Luis Lilio y al jesuita alemán Christopher Clavius, pues el nuevo calendario. Sin embargo, eh, pues, de nuevo, no es del todo exacto. ¿Mm? Uy. Sí, eso es importante. Ahora, otra cosa de la que Charlie también ahora hablaba, que es importante traerlo a cuento, y es que Charlie mencionó hace un tiempo calendarios lunares, ¿m? Y que tomamos las lunas y que medimos X cantidad de lunas llenas, cada luna llena es un mes, ¿m? Y vemos en algunas películas que se dice luego de tantas lunas vuelve, que se refiere a tantos meses, ¿ok? Pero no ha sido la única manera. También se ha medido por estaciones, se ha medido no por lunas, sino por soles, y se ha hecho es una cuenta solar y una cuenta solar estacional, donde dividimos franjas. Entonces, en países, en regiones estacionales, pues estamos hablando de una estación que dura 2 meses, un periodo que dura 2 meses, un periodo que dura casi 6, y no necesariamente es exacto. De la misma manera, otro detalle, y es que pues nosotros tenemos una manera de medir los días romano, donde estamos hablando que a medianoche se cambia el día. Esto es romano. Ellos de alguna manera medían el punto más oscuro de la noche, esto es medianoche, y entonces aquí ya hay cambio de día. Pero hay otras culturas, la egipcia, por ejemplo, el día nuevo comenzaba con el amanecer. Para, para el pueblo hebreo, para el pueblo griego, eh, incluso también funcionó durante una buena parte del medioevo. Al anochecer comenzaba el nuevo día. Y este nuevo día tenía otro elemento más, y es que el nuevo día, eh, o sea, que arrancara en la noche, tenía el concepto de vigilia que se conserva hasta hoy. O sea, sobre todo en concepto religioso. La Nochebuena es una herencia de estas vigilias. En varias festividades grandes, la noche de San Juan, en España, la noche de San Sebastián, o sea, este tipo de fiestas. Creo que hay otra que también es la noche de Santiago, que es la víspera de la fiesta. Nosotros tenemos otra, ahora que me acuerdo, aquí en Colombia. Tenemos no solamente la Nochebuena,
sino también tenemos la noche antes de la fiesta de la Inmaculada, que se le suele llamar la noche de las velitas, pero en realidad Ajá. es vísperas o la vigilia previa a la Inmaculada. Entonces, es un detalle sencillo pero efectivo que enriquece mucho el contexto. Y Es muy cierto. sí, sumado, aquí sí vuelvo y repito el dato de Tolkien. Y es, los elfos tenían un calendario de 144 años, ¿no? Al que ellos llamaban el Yen, pero que estaba dividido en 8.766 semanas de 6 días, al que llamaban Enkier. Pero también reconocían cada Ujú. año solar llamado Koranar, ¿no? O Ioa, pero que a su vez se dividía por estaciones, ¿no? Con unos ajustes por estaciones. Eh, Esto, perdónenme Esos que me ajustes, meta con... de hecho, esos ajustes se viven hoy en día, que es los ajustes que se viven en los cambios de estación, que es el adelantar o el anteceder una hora, que es en los países, tanto bueno, arriba del trópico, bueno, Los ajustes horarios por verano, sí, los ajustes es horarios, pero, exactamente. E incluso en la pero, Antártida, los puntos más álgidos, que son días plenos, o sea, donde medianoche es del sol pleno, o sea, hay unos cambios que también se dan justamente por ubicación de espacio, o sea, que no es el mismo mundo concebido en ciertas regiones pues, por su ubicación frente al uh-huh. sol como tal. Es que este dato, por ejemplo, que soltaba del mundo de Tolkien con los elfos, es que conectando con algo que mencioné al comienzo del programa, es que yo como DM puedo tener varios calendarios funcionando al mismo tiempo. Tengo el calendario de los elfos, el calendario de los enanos, el calendario de los... iba a decir draconianos porque hoy estuve trabajando en esa raza. El calendario de los dracónidos, que es como que es el término general. Un saludo para César Ortega, que nos pregunta que Igualmente. cuánto llevamos en directo. No tanto. Qué Uh-huh. pena con nuestra audiencia. Tuvimos un par de percances técnicos que nos hizo comenzar un poco después de las 9 de la noche. Pero pues muchas gracias por la pregunta, César. Bueno, Bueno, siguiendo entonces, ya como para ir cerrando y complementando esta noche, segunda noche, hablando justamente de construcción de mundos, mmm, ¿qué factores no se deben cometer o no se deben tener? Bueno, no, que me nada clara la pregunta. ¿Qué factores son los que llevan a perder el control en la construcción de un calendario adecuado para un DM, para un director de juego? bueno, es preferible pecar de defecto que de exceso. ¿Mm? Uh-huh. Sí, esto es mejor decirlo de una forma sencilla. Cuando, cuando pues yo quiero ser un entusiasta y, y pues es que yo quiero probarle a mi grupo de juego que he trabajado un calendario serio y que lo tengo muy avanzado y pues que terminan olvidándoseme esas fechas que marqué. ¿Mm? Y pues, Uh-huh. ¿para qué? O sea, básicamente, ¿qué gano? Es preferible tener poquito. Que, y perdóname por decirlo así, tomo este mismo calendario que nosotros utilizamos, este calendario occidental, le cambio el nombre a los meses, incluso respetando el orden que nosotros manejamos, y miro cuáles son las fechas importantes, qué sé yo. Escojo una fecha especial en verano, que puede ser como sucede en el Tolima Grande, aquí en Colombia, el San Pedro y el San Juan. Una fiesta, listo. Marco una fiesta de invierno, como funciona aquí con la Navidad y el Año Nuevo, que también viene a ser casi una semana, listo. Y con esas dos fiestas yo ya me defiendo. No necesito más. De inicio no necesito más.
Para segunda edición, el libro de los elfos describía cerca de 8 festividades que los elfos celebran cada año. Esto durante un tiempo yo lo tuve marcado, yo por ahí tengo un impreso del calendario que yo manejo y lo logré utilizar una vez. Lo logré utilizar una vez, me ahogué en la explicación, me ahogué en explicar la importancia y yo mismo me desanimé de este trabajo que había hecho y que era valioso. Es que es un asunto importante. Todo que quiero llegar a esto, y si usted me pide cuál va a ser mi conclusión del día de hoy, qué consejo doy, es, queridos DMs y queridos jugadores, lo que usted hace que le aporta a la historia es valioso, por pequeño que sea. Si usted lo subestima, está cometiendo un gravísimo error. Básicamente, porque puede que su personaje se muera en el primer juego y es que le armé la superhistoria. Usted no sabe todo lo que se le puede sacar a esa historia, usted o su DM. Y no me refiero a cosas malas que perjudiquen al grupo. Me estoy refiriendo a algo tan simple, tan llano, como elementos que construyan, que aporten, que ayuden a un mejor juego, con mayor calidad, más divertido, más creíble. Y hagamos énfasis en esto, más creíble. Puede ser un juego de rol, es un juego de simulación, es un juego fantástico. Sí. Pues, ¿para qué voy a decir que no? Sí. No es realidad, no. Pero esos elementos de más que yo le doy me ayudan a disfrutar la experiencia porque me conecto con la experiencia. Exactamente. Quiero justamente sumar algo que recordé justamente de cómo un error se convierte en una virtud y en una anécdota. Y de pronto, Camilo, no sé si recuerde lo que sucedió justamente con el calendario en Suecia, justamente para aterrizarlo y para dejarlo justamente con el calendario gregoriano. Voy a comentarlo justamente, me puse aquí a mirar y se me vino a la mente y dije, esto es muy interesante sumar. Resulta que el calendario sueco, el que se utiliza actualmente en Suecia, está desde el 1 de marzo de 1700 hasta el 30 de febrero de 1712, que equivalía al calendario juliano. ¿Esto para qué lo hicieron? Resulta que en un momento dado no tomaron unos días en específico del calendario normal gregoriano y llegó un momento quien dirigía en Suecia y tenemos un desfase, esto porque no está como igual en las otras culturas que está pasando aquí, entonces se dieron la tarea de decir, bueno, necesitamos ajustar nuestro calendario gregoriano como debe ser, entonces vamos a hacerlo a través del juliano, entonces, pero entonces con un día diferencial lo hicieron. Entonces, en noviembre luego de 1699, entonces se decidió empezar a adoptar el nuevo calendario gregoriano, ya a partir de 1700, y el proceso para hacerlo, entonces, debía reducirse gradualmente un día por año durante 11 años. Entonces, hicieron ese ejercicio durante 11 años para modificarlo y adaptarse a ese nuevo calendario gregoriano. Y ya como anécdota final, justamente a pesar de esto, Suecia no aceptó las reglas gregorianas ya a pleno para terminar la Pascua hasta el año de 1844. Entonces, ahí como para redondear en esa idea de calendario. Así que bueno, ya para cerrar y complementar, Camilo, ¿qué tendremos para dentro de 8 días siguiendo este universo de construcción de mundos? Yo creo de sorpresa. Yo creo que podemos partir con una base obvia y el resto será sorpresa. Y hablemos un poco de geografía. O sea, estamos hablando de un mundo y hemos comenzado un primer episodio con una introducción, un segundo episodio hablando de tiempo. Creo que nos hace falta un poco desarrollar el espacio. Así que próxima sesión hablaremos del espacio. Así que bueno, estaremos muy atentos justamente a explorar esos temas. Ustedes igualmente estén atentos a comentar, igualmente a señalar sus experiencias que han tenido también en diversas mesas para que así retroalimentemos más en esta charla que no solo tenemos aquí en vivo a través de nuestra fanpage de Manualidades Casanago, sino a través de nuestro podcast que ustedes pueden escuchar a través de nuestras diferentes plataformas
especialmente pues, en el fondo la de Spotify, porque es la que tengo más a la mano, pero hay muchas más, entonces estén allí al pendientes. Así que bueno, Camilo, mil gracias y a todos los oyentes de verdad, a todas las personas que nos han visto, qué gratificante. Yo por aquí miro, saludo a Brian, muchas gracias, que agradece, no, es que yo digo que la mayor riqueza es que el conocimiento está para compartirse, es la esencia, está para transmitirlo a otras personas y también tomar ese conocimiento de quienes nos hacen sus apuntes para justamente perfeccionarlo. Así que Camilo, una muy buena noche y la despedida justamente queda en manos de nuestro máster. Bueno, retomo un poco lo que Carlos dijo. Un saludo muy especial, Brian. Gracias por el piropo. Pues cada semana aquí estaremos grabando, en principio 9 de la noche. Si nos demoramos un poquito, ténganos paciencia. Pero este es un escenario de construcción. Así que sus inquietudes, temas que quieran que trabajemos, escríbanos en comentario estos videos y con mucho gusto lo estaremos desarrollando. No olviden que mañana estaremos transmitiendo el previously de lo que será la partida del viernes. Y el viernes tenemos transmisión de partidas en vivo con nuestros grupos de juego. Usualmente, digamos, viernes y sábado, pero pues es que nos hace falta un grupo del sábado que se estará construyendo. Más adelante les contaremos de esto, pero de inicio, gracias por seguirnos. Por favor, sigan fieles a la sintonía y ya está. Y si les gusta, compártanlo. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz semana. Hasta la próxima. Chao a todos.